Vamos a tratar de hacer un análisis sobre el famoso índice de masa corporal, al cual en español lo van a ver nomenclado como IMC, en inglés BMI, de Body Mass Index. Esta es una foto del trabajo original del doctor Adolf Quetelet en 1833. Lo primero que quiero que tomen conciencia es que hoy se usa muy masivamente el Body Mass Index como un indicador al cual vamos a hacer una observación crítica en unos momentos, pero muchísima gente lo utiliza como si esto fuera la panacea o como si esto fuera un indicador extraordinario de información sobre la morfología humana, y vamos a ver que no es así. Particularmente, han pasado muchísimos años, en realidad han pasado al 2010 177 años, hoy ya estamos en el 2013, estamos hablando de casi 180 años, esta es la publicación original. En casi todo el curso yo he tratado de hacer algo que es importante para los estudiosos. En la mayor cantidad de ocasiones he puesto las citas académicas completas o citas académicas controladas, porque es muy útil para ayudarlos a cualquiera de ustedes, a cualquier trabajo de tesis de grado, a cualquier trabajo de publicaciones, a cualquier trabajo de búsqueda bibliográfica, que tengan la cita bibliográfica completa. Obviamente que en la biblioteca electrónica algunas de estas citas bibliográficas se han convertido en un papel, se han convertido en un trabajo que se los he adicionado. Si miramos la ecuación, es muy simple: Body Mass Index es peso sobre talla cuadrado, quiere decir que la unidad es kilogramo sobre metro cuadrado. Primero y principal, esto es yo también uso muchas expresiones que son a veces no tan académicas, pero son muy demostrativas, prácticas y pedagógicas. A una ecuación tan sencilla no le pidan peras al olmo, no pidan grandes conclusiones a una ecuación tan sencilla. Luego vamos a ver ecuaciones más complejas, y cuanto más complejas son las ecuaciones, probablemente, si están bien diseñadas, más van a obtener información de ellas. Pero esto es una ecuación simple, y muchos especialistas que han publicado sobre factores de riesgo, sobre todo, consideran el BMI como un factor determinante de sobrepeso o magnitud de la obesidad de un paciente, o aunque luego vamos a hacer una actualización de la escala de BMI y sus clasificaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha corregido en parte estos errores, muchísima gente todavía sigue mirando el BMI en forma independiente, individual, en un sujeto, y trata de establecer dentro de esta relación peso-talla que si el BMI es muy elevado, el individuo puede tener sobrepeso o puede tener a veces ya una definición de obesidad leve a moderada. Vamos a tratar de poner blanco sobre blanco y negro sobre este tema. Se ha publicado extensamente que el BMI sería un indicador indirecto de la cantidad de tejido adiposo que tiene un sujeto. Obviamente que ahora en las revisiones modernas ya esto no existe, pero hay muchísima literatura antigua que sigue siendo consultada y leída, o muchísimos profesionales no tienen la actualización suficiente y se han quedado con esas citas bibliográficas, con esos elementos antiguos, y creo que es importante que hagamos una revisión. Vamos a hacer un análisis, preguntándonos: ¿el BMI es un indicador de sobrepeso u obesidad? Para ello debería existir una buena correlación con la sumatoria de pliegues cutáneos, al menos. Y yo les voy a poner un solo estudio de centenares que hay publicado en la literatura, donde se trató de correlacionar el BMI, peso, talla y pliegues cutáneos. Este es un estudio de William Ross, Otto Haven, Richard Ward, Alan Martin, Donald Drinkwater y Jean Claris. Verán que yo les conozco los nombres a todos con la inicial, prácticamente han sido el grueso de mis maestros. En un estudio de 221 varones y 177 mujeres, ¿sí? Donde aquí, si ustedes miran, en la correlación con la altura, prácticamente inexistente tanto en varones como mujeres, ya que el valor de coeficiente de correlación de Pearson se acerca a 0. Una aceptable correlación con el peso, 0,79 en varones, 0,76 en mujeres. En la próxima presentación, segunda del día, vamos a hacer un análisis de los coeficientes de correlación y otros datos estadísticos que nos ayuden
a la a la interpretación de datos durante todo el curso. Y si nos vamos a la correlación entre pliegues cutáneos y el Body Mass Index, la correlación en varones es ligeramente baja y en mujeres es muy baja. Luego vamos a ver lo que es R cuadrado, chi cuadrado, el coeficiente de determinación, pero una correlación para hablar de relación de Body Mass Index con adiposidad y o sumatoria de pliegues cutáneos en forma indirecta, las correlaciones deberían superar por lo menos el punto 85. El BMI está más correlacionado con el peso corporal, ¿sí? Y obviamente la masa magra. De ninguna manera tiene una buena correlación con la adiposidad. Como el cuerpo humano está integrado por adiposidad en principio y masa magra, en el modelo de dos componentes, masa adiposa o masa grasa y masa magra, si está correlacionado con el peso corporal y está menos correlacionado con la adiposidad, está más correlacionado con la masa magra. El BMI debe ser considerado además para nosotros como una evidencia epidemiológica más dentro de los indicadores de factores de riesgo. Veamos la gráfica de la correlación de BMI en X. Aquí vamos a... en el índice de X, ¿sí? Y la sumatoria de 6 pliegues cutáneos en la ordenada de los 221 varones y 177 mujeres, y ahí tienen la cita completa. Fue publicado en un congreso científico olímpico llamado Perspectivas en Cineantropometría, y publicado en Human Kinetic Publishing en 1984. En realidad, este es un trabajo presentado en el Congreso Preolímpico a los Juegos Olímpicos de 1980, no, perdón, me equivoqué, eso es otro congreso. Fue un congreso, esto fue en uno de los congresos de cineantropometría mundial, y luego fue sacado como Human Kinetic, como Perspectivas en Cineantropometría. Y esto llevó al doctor Bill Ross, que siempre tiene salidas a veces cómicas, a decir predictibilidad del Body Mass Index en relación a la obesidad o al componente adiposo del organismo, tonterías. Nueva clasificación del índice de masa corporal según la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes aquí ven, esta categoría de peso saludable hace muchos años atrás estaba entre 20 y 25, pero se la amplió, y también la categoría de abajo de 20 en aquel momento decía peso patológico, y ahora se pone peso bajo, porque la realidad concreta que ustedes pueden encontrar en la práctica diaria y en la literatura, una importante cantidad de personas sanas que andan con un peso bajo que está entre 20 y 18.5, y no por eso son patológicos. En realidad ahí van a encontrar en esa categoría de peso bajo muchísimos deportistas de las categorías de combate, de deporte de combate, de peso ligero o mosca, o peso en las categorías pluma, y van a encontrar una importante cantidad de gimnastas deportivas, de gimnasia rítmica, de deportistas mujeres que andan con este peso bajo y son absolutamente saludables. Sí tengo algo que agregar de experiencia práctica y también publicado en la literatura. Cuando encuentren un IMC o Body Mass Index menor a 16, 17, evidentemente ahí tienen un peso que puede estar muy asociado a un estado de desnutrición, o allí aparecen algunas de las personas, sobre todo mujeres, que tienen anorexia nerviosa. O sea que para ustedes el 17 o 16 del IMC debe ser un estado de alerta o de preocupación para un peso potencialmente patológico en relación a la talla. El rango de peso saludable fue ampliado de 18.5 a 24.9, como lo pueden ver aquí. Y luego, aquí también se produjo un interesante cambio en la nomenclatura. Ya se hablaba a veces con 26 y 27 en una subcategorización de obesidad. En realidad van a encontrar en todo el estudio antropométrico durante años, van a encontrar a muchísimos, pero muchísimos deportistas que tienen sobrepeso, pero muchos de ellos pueden tener un exceso de adiposidad, que lo determinaremos luego por los métodos de fraccionamiento de la masa corporal,
pero básicamente van a encontrar muchísimos deportistas que tienen valores de 25 a 29,9, que tienen una estructura osteomuscular muy elevada, producto de genética y producto de entrenamiento deportivo, o producto de la selección natural de un individuo con una estructura musculoesquelética compatible con fuerza, potencia y con la capacidad de realizar esfuerzos deportivos de altísima intensidad. Por la cual, recién en la categoría 30 a 34,9, con muy buen criterio, la Organización Mundial de Salud habla de obesidad leve, y aquí sí en estas dos categorías, 35 a casi 40 y más de 40, aparecen excluyentemente los casos de obesidad moderada y grave, porque evidentemente en estas categorías no hay ninguna posibilidad de que el individuo tenga semejante BMI si no tiene sobrepeso de tejido graso. Esto creo que es muy importante, o sea que, y también muy importante, mirar al BMI en un sujeto en forma individualizada, pero complementarlo con un extraordinario análisis de la composición corporal fraccionada, para que podamos discriminar cuánto de ese peso realmente, ese peso adiposo, y cuánto de ese peso está constituido, sobre todo, por una de las estructuras más importantes para la actividad física, el deporte y la salud, que es la estructura muscular y esquelética de un sujeto.